Hola familia, bienvenidos a Collage. Es un placer tenerte acá y a continuación vamos a recibir una palabra que estamos seguros va a edificar y desafiar tu vida. Vamos a Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Josué 6, versículo 1 al 5. Dice: las puertas, voy a leer en la NBI, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. ¿Cuántos días? Dice: 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Vamos aquí rápidamente, esto no tiene que ver con la prédica, pero para no seguir cometiendo pecado. A muchos les preguntan que cuántas vueltas le dieron a Jericó. Es más, hay una canción que dice: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Pero realmente no le dieron 7 vueltas, le dieron 13 vueltas. ¿Sí? Durante 6 días, una vuelta diaria, y al día 7 dieron 7 vueltas ese solo día. Y 7 más 6, 13. Tremendo, ¿no? Pues hay unos contadores sacando la calculadora. Es el problema de las calculadoras hoy en día. Ahora, hace mucho tiempo estaba leyendo y dice que hace 2000 años se comenzó a construir la muralla china. No sé si es tanto, si mintió Google, ChatGPT, pero se dice que construir la muralla china llevó varias dinastías para poder llegar hasta donde está. Y su propósito principal era proteger a China de invasiones enemigas del norte, vigilar fronteras y preservar la seguridad del imperio. Y llegó a extenderse por más de 21,000 kilómetros. Ahora, así como hay muros físicos, también hay muros espirituales. Y quiero hablar de eso hoy, porque hay muros que protegen y otros que frenan. Muros que no te permiten entrar y otros que no te permiten salir. Hay muros espirituales que funcionan similarmente. Por eso, como personas de fe, necesitamos entender que se han levantado muros que nos limitan y no nos permiten entrar a lo que Dios ha preparado para nosotros. Y por eso he titulado este mensaje: cuando los muros caen. Ahora, en los tiempos de Josué, Jericó estaba fuertemente fortificada. Era la ciudad más fuerte de ese entonces. Sus muros eran símbolos de autoridad, de resistencia, de fuerza, de poder. Era humanamente una ciudad impenetrable, una ciudad imposible de conquistar. Pero Dios siempre nos está llamando a conquistar lo imposible. Ahora, el pueblo judío no tenía ejércitos muy buenos. El pueblo judío no era un pueblo militarmente grande. Venían de peregrinar en el desierto y Dios da las instrucciones de entrar y conquistar. Ahora, habían unos muros. Y lo único que separaba a Israel de la promesa, del cumplimiento de la promesa, eran unos muros. Ellos estaban aquí con una promesa en sus manos. Y al otro lado de esos muros estaba en el cumplimiento de esas promesas. Esos muros separaban lo que Dios había dicho de verlo realizado en sus vidas.
Ahora, los muros que nos separan de las promesas son muros que deben caer. Pero hay algo que debemos saber, y es que esos muros no caen con esfuerzo humano, sino con fe y obediencia como hijos de Dios. Ahora, todos tenemos momentos donde sentimos que Dios nos prometió algo, pero hay algo en la mitad que no nos deja avanzar. Creo que todos sabemos en algún momento de nuestras vidas que hay una promesa para nosotros, pero hay algo en nuestras vidas que en la mitad del camino que no nos deja llegar a ese lugar. Hay un factor limitante que no nos permite heredar la promesa. Amigo, y yo soy de aquellos que cree que Dios siempre tiene más para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia, para tu llamado, para la economía, para tu emprendimiento, para la empresa, para tu negocio. Ahora, no intento agregar una dosis de positivismo, pero sí una encender y avivar tu fe en esta noche. Porque al diablo no le incomoda que vengamos a la iglesia. Es más, a Dios no lo provoca que cantemos canciones fuertes. Lo que provoca la mano de Dios moviéndose a nuestro favor es la fe. Por eso necesitamos avivar la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando leamos la palabra, la leamos en voz alta. Yo sufro con eso. Yo he escuchado a mucha gente que dice, si yo no leo en voz alta, yo no me concentro. A mí me pasa lo contrario. Yo siempre estoy leyendo en la mente. Yo estoy aquí en silencio. Y luego recuerdo que para poder que la palabra haga efecto en mi vida, necesito oírla. Entonces comienzo a leerla en voz alta y más demoro en comenzar y ya estoy otra vez en silencio. Estoy gritando aquí en la mente. A veces me quedo difónico en la mente. ¿No les ha pasado, no? Yo ya aquí en la mente, yo en la mente estoy gritando la palabra. Pero ahora, yo en lo personal, yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero yo he entrado a iglesias que después de que termine las reuniones yo salgo más depresivo que lo que entré. Yo he entrado a algunas reuniones que cuando terminan, imagínense que una vez había un campamento de jóvenes y entonces que tocaba enviar unos jóvenes. Entonces mi papá dijo, yo me voy a llevar a esos pelados porque usted no colabora. Y llenó el carro y se lo llevó. Cuando llegaron del campamento, yo pensé que esos pelados iban a estar encendidos. Y cuando yo le pregunto a uno, eso, bien. Llegaron súper deprimidos. Pero hubo uno con el cual pasó algo muy extraño. Él era el guitarrista de la iglesia. Un chino que me hizo meter en problemas. Imagínense que yo le regalé una guitarra a mi papá. Yo trabajaba en una tienda de música, entonces cogí una guitarra y se la di a mi papá. Y papá tenía la guitarrita ahí. Cuando llega el muchacho, yo me entero de que el muchacho está aprendiendo a tocar guitarra con una guitarrita chiquita, viejita, y cuando yo lo veo, literalmente ensayaba mucho todo el día. Entonces yo le digo, usted lo que necesita es una guitarra. Y yo me acordé, yo le regalé una guitarra a mi papá no la usa. Yo cogí la guitarra y se la regalé. Meses después, ese muchacho se convirtió en el guitarrista de la iglesia. Era muy bueno. Después de ese campamento, él llegó muy extraño. En esos días o a un par de meses yo nos fuimos a abrir una iglesia con mi esposa, y uno de esos días a nosotros nos cuenta alguien y Dios dice, usted no va a creer lo que pasó con Adiel. Y yo, ¿qué pasó? Dijo, él está muy mal, él nunca volvió a ser el mismo. Dice, ahora se la pasa descamisado y descalzo en la cancha. Voy a cortarle la historia.
Adiel hoy en día está en un manicomio. Porque hay lugares en donde aparentemente se está predicando de Cristo, pero Cristo no está presente. Por eso yo en lo personal no soy mucho de estar invitando personas, porque conocemos lo que pasa en público, pero no conocemos su vida privada. Y si algo hemos aprendido es que no se transmite lo que es iglesia, que no lo que se vive en lo secreto. Ahora, yo quiero liderar una iglesia que tiene anhelo de venir a la casa de Dios porque sabe que hay palabra viva para ellos. Yo quiero liderar una iglesia que entra cabizbaja, pero que sale animada, que entra triste y sale alegre, que entra con dudas y sale llena de fe por lo que Dios quiere y puede hacer, porque la palabra nos fortalece, la palabra cambia nuestras perspectivas, la palabra cambia nuestro lamento en danza, la palabra cambia nuestra tristeza en alegría, porque la palabra tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, el hecho de que el muro exista no significa que tiene la palabra final. Hay un muro efectivamente quizás delante de todos nosotros. No sé qué muros estás enfrentando hoy en tu vida, pero ese muro no tiene la última palabra, sino que va a caer en el nombre de Jesús. Escúchame, los muros pueden ser reales, pero no finales. Los muros pueden ser reales, pero no finales. Jericó estaba cerrada, fortificada, representa el primer obstáculo grande para la generación de Josué. Escúchame esto. Los muros más intimidantes suelen estar antes de las promesas más grandes de Dios. Si entendiéramos esto, dejaríamos de quejarnos tanto en las pruebas. No hay victorias grandes sin luchas grandes. Yo escuché esta pregunta hace un par de meses: ¿y por qué no? He oído a mucha gente cristiana quejarse por los procesos que pasa. Pero ¿por qué a mí si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué no? Es que somos más que los demás. Job, con toda su integridad, pasó el proceso que pasó. David, ungido como rey, tuvo que huir durante años de Saúl. Pedro, con toda su fidelidad, debió morir crucificado en una cruz. Y el profeta debió morir aserrado por sus enemigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escúchame, los muros más intimidantes suelen estar antes de la promesa. El obstáculo no cancela el propósito de Dios, lo afirma y nos prepara para la victoria. Ahora, en Latinoamérica hay una mentalidad de victimismo. En Latinoamérica hay una mentalidad de victimismo. Una mentalidad que fue puesta sobre nosotros por la nación, por la familia de la que venimos. Pero escúchame, cuando conocemos a Cristo, nuestra mentalidad no puede ser la mentalidad del mundo, no puede ser la mentalidad latina, debe ser la mentalidad del reino. Debe ser la mentalidad de Cristo en nosotros. Jericó no era solo una ciudad física. Es una ciudad que representa fortalezas mentales, espirituales, físicas. Y que hoy el Señor derribe en nuestras mentes todo muro que nos está atando. Ahora, por eso con esta introducción, ahora quiero darte algunos principios, ideas o pensamientos, como lo quieras llamar, para ayudarte a ver los muros caer. Y lo primero quizás no te va a gustar, pero está bien. No vine a acariciar tu ego espiritual.
madurez. Vine a darte palabra para que tengas una madurez en la fe. Y lo primero es, para ver caer los muros, necesitamos entender que es tu responsabilidad identificar tu muro. Dígale al de al lado, dígale, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad identificar tu muro. ¿Sabe cuál es el problema? Que somos demasiado buenos en identificar los muros de los demás, pero demasiado malos identificando los propios. Somos demasiado rápidos para mirar el error que otros cometen, pero demasiado lentos para mirar el propio. Somos demasiado rápidos para mirar la viga que está en el ojo de nuestro hermano, pero no nos damos cuenta la que está en el de nosotros. Somos demasiado rápidos para levantar el dedo que señala. Por eso tengo una pregunta para toda la iglesia hoy. ¿Cuáles son los muros en tu vida que no te dejan poseer lo que Dios ha preparado para tu vida? Muros invisibles como las heridas del pasado, los temores internos, los hábitos que limitan, los pecados ocultos, las emociones que te gobiernan, el orgullo que no te deja reconocer, esos muros que jamás te van a permitir poseer lo que Dios tiene para ti. Ahora, el día de hoy, muchos están lejos de su promesa, o al menos eso es lo que sienten. Pero si nos ponemos a meditar un poco, nos vamos a dar cuenta que solo estamos al otro lado del muro interno. Y por eso necesitamos identificar nuestro muro. Porque si no identificamos, no podemos derribar. Solo puedes acabar, solo puedes derribar lo que sabes que tienes al frente que te está impidiendo ver las promesas de Dios. No sé qué es una decepción, la ofensa, el rencor, el resentimiento. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser un cristiano que sabe que en Dios tiene promesas. Yo quiero ser un cristiano que posee esas promesas. Y por eso es mi responsabilidad reconocer esos muros. No podemos cruzar a lo nuevo si seguimos aferrados a lo que un día nos hirió, nos afectó. Por eso quiero recordarte que no eres una víctima. No todo lo que te detiene es externo. La mayoría de las veces los muros viven dentro de nosotros, pero no los identificamos. Y terminamos culpando al gobierno, a la economía, al esposo, a los padres, a los hijos, a la suegra, al jefe, al salario, al pastor. Cuando no los muros que hay dentro de nosotros, terminamos siendo víctimas de todos, porque no nos hacemos responsables de nosotros mismos. La gente que no se hace responsable de sí misma, toda su vida pasa buscando un culpable. He conocido a gente que llegó a la iglesia diciendo: es que me vine porque los pastores de aquella iglesia no hacían lo que usted hace. Es que ustedes sí lo hacen. Y a los meses se fueron. He visto a mucha gente. He visto a mucha gente que una vez tras vez pierde amistades. Y cuando hablas con ellos todo el tiempo son culpables los amigos, son culpables las parejas, son culpables los padres, son culpables los pastores, pero jamás ellos. Y es que claro, si nos ponemos a pensar, es mucho más fácil culpar a otros que hacerme responsable. Pero a la larga, si no te haces responsable, terminas perdiendo.
la bendición de ver las promesas de Dios cumplidas sobre ti. Hay que confrontar y dejar las excusas a un lado para que los muros caigan. Israel dice: no tenemos experiencia. Salimos de ser esclavos, están locos. El muro es muy grande, está muy fortificada esa ciudad. Pero amigo, estoy seguro, escúchame, de que la victoria comienza cuando dejamos las excusas. La victoria comienza cuando dejamos las excusas. Lo grande comienza cuando dejamos de mirar el charco y ponemos nuestros ojos en el océano de posibilidades que Dios tiene para nosotros. Los muros no caen cuando encontramos excusas, caen cuando tomamos responsabilidad. Hay muros que el Espíritu Santo te va a revelar, otros que la oración te va a revelar, pero es la responsabilidad la que te posiciona para verlos caer. No puedes culpar toda tu vida al pasado. No puedes culpar toda tu vida a las circunstancias, a tu familia. La responsabilidad personal es el primer golpe contra los muros que detienen tu futuro. Ahora escúchame. Dios siempre declara victoria antes de que veamos evidencia de ella. Voy a volver a decirte esto. Dios siempre declara victoria antes de que veamos evidencia de ella. Él les había dicho: hey, ya te he entregado esa ciudad, y es más, te entregué a su rey. Por eso lo más importante que tú y yo tenemos es la fe. Porque la fe es la que te lleva a creer lo que Dios acaba de decir, o la falta de ella, a rechazar lo que acaba de prometer. Escúchame, Dios no hace las cosas para que creas. Dios espera que creas para luego hacer las cosas. Voy a decirlo otra vez: Dios no hace las cosas para que creas. Él espera que creas para hacer las cosas. Él es el Dios de la fe. Él es el Dios de lo imposible, pero es el Dios que espera que antes de ver el siguiente escalón del paso, aunque no lo estés viendo, confiando en que Él dijo que estaría contigo en cada paso. Yo sé que es difícil a veces, pero de eso se trata la fe. Dios habla desde la victoria, aunque todavía veamos el obstáculo. El Señor le dijo a Josué: ya te he entregado la ciudad, y ahí seguían los muros. Por eso quiero decirte: no confunda lo que tú ves con lo que Dios dijo. Ojalá puedas tomar eso. No confunda lo que tú ves con lo que Dios dijo. Quizás a los que están casados, quizás Dios te dijo: serás feliz, y te levantas y todavía ves a tu suegra. No puedes retroceder. Escúchame esto: el muro puede estar frente a ti, pero la promesa está sobre ti. Las instrucciones no tenían sentido, porque no era una estrategia militar, sino espiritual. Pero entendamos esto el día de hoy, que hay muros que no caen con talentos, que no caen con experiencias, que no caen con dinero, que no caen con influencias, que no caen con esfuerzos humanos, que no caen por tu personalidad. Hay muros que solo van a caer por nuestra obediencia. Ahora, Dios, no entiendo todo, pero me someto, obedezco y me rindo. No entiendo todo, no se alinean con mi opinión. La obediencia, mis emociones me dicen que no lo haga, pero yo decido obedecer. La obediencia es poderosa. Di que la obediencia es poderosa. Ahora, Primera de Samuel capítulo 15 nos enseña la obediencia. Y algo que debemos entender es que obediencia parcial es desobediencia.
La palabra nos habla de eso un poco. Y da un ejemplo de unos hermanos. Y dice que a uno el papá lo mandó a hacer algo y él dijo, ya voy. Y no fue. El otro dijo, yo no. Y ese al final fue. Y entonces pregunta, ¿quién es el obediente? ¿El que dijo que iba y no hizo nada? ¿O el que dijo que no iba a hacerlo y al final hizo todo lo que su papá le mandó a hacer? Y el problema es que hay muchos cristianos obedeciendo solo con sus palabras. Ahora, 1 Samuel capítulo 15 nos muestra una imagen detallada de esto. El profeta Samuel viene y le dice a Saúl, le dice, Saúl, el Señor te ha mandado a destruir al rey Agab y a que asesines y acabes con todo lo que hay. Todo. Con los niños, con las mujeres, con todo. Con el ganado, con todo. Eso es Antiguo Testamento, no me pregunten más. Todos murieron. No te puedo explicar eso. Y entonces Saúl va a la guerra, pero se le ocurre una brillante idea. Entonces imagínense que Saúl llega y Samuel el profeta llega a revisar todo, que todo haya salido bien. Ahora está Samuel y le pregunta a Saúl, ¿cómo te fue? Y Saúl está diciendo, profeta, que quisiera decirte que no te escucho, Saúl. Te estaba diciendo que no fue súper. ¿Cómo? Que todo el ejército fue a la guerra y ayuda. ¿Qué es lo que está pasando? Se le da una instrucción clara a Saúl, pero Saúl tiene la brillante idea de traerse lo mejor del ganado de ese reino, y aparte de traer al rey Agab para mostrarlo como trofeo. Entonces, mientras Saúl estaba intentando decir que lo hizo bien, la desobediencia detrás de él gritaba más fuerte que sus palabras. Lo que había hecho era más fuerte que su voz. Sus frutos hablaban más que lo que él estaba intentando decir con su boca. Y entonces él intenta excusarlo y dice, es que trajimos todo este ganado para presentar un sacrificio ante el Señor es grande. Y al rey lo trajimos para mostrarles a todos que nuestro Dios es grande. Y aunque las intenciones eran buenas, no era lo que Dios había mandado. Entonces no interesa si lo que hace tiene buenas intenciones. Lo que Dios te mandó a hacer es lo que debes hacer. Es lo que debemos hacer. Tenía buenas intenciones, pero un corazón desobediente. Y esto le costó el reinado. Y un capítulo después, el Señor busca al nuevo rey y David es ungido. ¿Por culpa de qué? De la desobediencia. No subestimemos el poder de la obediencia. Dice capítulo 15, 22, dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Mi amigo, la obediencia vale más que la apariencia espiritual. Por eso jamás podemos subestimar el poder de la obediencia. Hay muchos cristianos esperando una palabra fresca sin obedecer la última palabra que recibieron. ¿De qué sirve escuchar la voz de Dios si no la obedecemos? Charles Spurgeon dijo, la obediencia es la prueba más alta de nuestra fe en Él. No las palabras, la obediencia. No los sacrificios, la obediencia. Porque es que la obediencia siempre no son cosas grandes. A veces Dios está pidiendo cosas pequeñas. A veces lo que Dios está pidiendo es tan sencillo
que lo pasamos por alto. La obediencia que parece simple es la que puede producir resultados sobrenaturales. Entonces la pregunta para tu vida es: ¿en qué área de tu vida te toca empezar a obedecer? ¿En qué área de tu vida tienes que cambiar tus buenas intenciones por una obediencia total? Quizás en tus relaciones. Quizás es perdonando a alguien que te maltrató. Quizás es obedecer en tu economía. Tal vez tu muro es financiero, pero no quieres obedecer trayendo tus diezmos. La obediencia es poderosa. Honestamente, abriendo mi corazón hoy, porque me conozco y mi esposa me conoce y está acá y me lo recuerda muy seguido. La única razón por la que yo estoy delante de ustedes es porque he intentado vivir con un corazón obediente. Lo que el Señor me pida se lo he dado. Cuando me pida que dé más, yo he dado más. Cuando me dice que vaya a algún lugar, yo he ido a ese lugar. Aunque muchas veces no he entendido, la única razón por la que estoy aquí es porque he decidido vivir con un corazón obediente. Porque la obediencia derriba muros. Ahora, esto va a doler un poco más. 3. Di al de al lado, dígale: no se indisponga. 3. No hables fuera del lugar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de muros cayendo? Vamos juntos a la palabra. Leímos los versículos 1 al 5, donde las instrucciones fueron para Josué y los sacerdotes. Ahora leamos del 8 al 10. Dice: cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto tocando sus trompetas. Y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Es decir, ellos nunca dejaron de adorar. Sea cual sea tu situación, nunca dejes de adorar. Dice: al resto del pueblo, escucha, en cambio Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. ¿Se imaginan eso, no? No es un murito, es el muro de una ciudad. Y Josué tiene que pararse delante de millones de israelitas y decirles: vamos a dar una vuelta por día, el séptimo 7 vueltas. Pero escúchenme, nadie puede hablar. ¿Sabe por qué Josué estaba diciendo que no podían hablar? Josué tenía una espinita. La última vez que entraron a Jericó fueron 12 espías. Y entre los 12 espías estaba Caleb y Josué. Y dice la palabra que cuando llegaron, Caleb y Josué llegaron diciendo: Dios, todo ahí es hermoso. Los frutos son grandes, hay ganado. Dios mío, esa es la tierra que fluye leche y miel. Dios nos ha dado esa tierra, podemos conquistarla. Pero habían 10 que llegaron diciendo: mentira, delante de ellos no somos nada, somos pequeñitos, ellos nos van a destruir, nos van a acabar. ¿Cómo se les ocurre? Nunca vamos a entrar, ellos son gigantes, tienen un ejército grande. Y esas 10 personas llenaron de miedo, de negativismo, de soberbia, de rebeldía a los millones de israelitas. Y entonces todos se levantaron y dijeron: no vamos a entrar.
Le dijeron a Moisés, Josué. Entonces esta vez Josué está ahí, les dicen, se van a callar. Porque esta vez su queja no va a ser que yo no entre a la tierra que Dios me prometió. Él tenía una espina ahí. Josué había aprendido esto y ahora estaba diciendo, las instrucciones de Dios no tienen sentido. Lo que les estoy ordenando es una locura, ya lo sé. Los sacerdotes primero, las trompetas sonarán, pero ustedes, porque los conozco, quejumbrosos, negativos, opinadores, pesimistas, ustedes marchen en silencio, porque esta vez no quedo por fuera de lo que Dios prometió. Esta vez su miedo, esta vez su negativismo, esta vez su queja, su rabia, esta vez no quedaré por fuera por su culpa. Saben que Jericó era una potencia, que ese muro es demasiado grande y fuerte. ¿Se imaginan después del primer día? Llegando los chismosos al campamento ya. Ah, no. Se creyó el líder ahora. No, ¿cómo le decimos? Ahora hasta nos manda a callar. ¿Usted se puede imaginar si hay de esos en una iglesia de 300, 400? ¿Se puede imaginar en un pueblo de 2 millones de personas? Mañana yo voy a hablar. ¿Qué le digo? Pero no faltaba el que tenía un poquito de temor y le digo, va a hablar su abuela. Usted sabe que Dios está con él. Pero ¿por qué no puedo hablar? No, ahora imagínese el reto más grande. Lograr que las mujeres se callaran. ¿Te imaginas o no? ¿Te imaginas ese día el hombre haciendo algo y la mujer? ¿Te la imaginas, Luchito, no? Sí se puede imaginar usted a Danitza, ¿no? Danitza sí. ¿Cómo lo lograron? No sé. Eso es teología. Hay una mujer diciendo, pastor, le voy a confesar la verdad, yo hubiera hecho que todo se perdiera, yo hubiera hablado. Yarleni está que me pregunta que cómo se llamaba la muchacha que iba brava. Yarleni, que usted le dice hola, imagínese que me caí, imagínese que me levanté. No, mentira, es mentira. Era, y echa cuento, después dice que no era, después dice que... Padre, usted se la puede imaginar en la fila, ¿no? ¿O no? Callada. ¿Por qué les dijo guarden silencio? Porque la queja debilita la fe. Porque las palabras incorrectas a veces corren y penetran más rápido que las promesas de Dios. Porque la queja refuerza los muros y no los deja caer. Escúchame, no refuerce los muros con confesiones negativas, no hable fuera de lugar. Dios les estaba diciendo, no todo se pelea hablando, no todo se gana refutando, no todo se gana creyendo que se tiene la razón, no todo se gana opinando. Eclesiastés 3:7 dice, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. ¿Cuál es el problema de cristianos inmaduros? Hablan cuando deben callar y callan cuando deben hablar. El problema de los cristianos inmaduros es que hablan para quejarse y juzgar, pero callan cuando deben defender, cuando deben apoyar, cuando deben restaurar a otros. El problema de los cristianos inmaduros es que aparecen para señalar, pero se desaparecen cuando necesitan restaurar.
Aparecen cuando hay que juzgar a alguien y dicen: yo les dije que ese era pecador, que el de la alabanza le iba a embarrar, que ese pastorcito no era como parecía. Pero desaparecen cuando tienen que restaurar. Desaparecen cuando deberían decir: Dios está contigo, Dios te va a levantar. Tú has bendecido a otros, Dios te va a bendecir a ti. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará el Señor. El problema del cristiano inmaduro es ese: habla cuando tiene que callar y calla cuando tiene que hablar. La pregunta es: ¿de qué bando estás tú? ¿De los que siembra cizaña o de los que siembra fe? ¿De qué lado estás tú? ¿De los que siembra resentimiento o de los que siembra honra? ¿De qué lado estás tú? ¿De los que siembra amor o de los que siembra odio? ¿De los que siembra unidad o de los que siembra división? ¿Cómo salen las personas después de que terminan de hablar contigo? ¿Salen amando a la iglesia o cargados con ella? ¿Salen queriendo trabajar por eso, diciendo que arriba eso es pecado? No, pastor, de verdad, yo hablé con alguien en la iglesia y me dijo: yo mejor no me meto en eso. ¿Cómo sale la gente después de hablar contigo? ¿Honrando a los pastores o deshonrándolos? Dígale al de al lado, dígale: aló. Necesitamos no hablar fuera de lugar. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por no saber callarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos fortalecido nuestros muros con nuestras propias palabras? Eso no es para mí. Eso ya no cambia. A mí no me quieren. Nunca me tienen en cuenta. Y nos autosaboteamos y alimentamos el orgullo, la herida, y reforzamos los muros con nuestras palabras. Por eso debemos aprender a no hablar fuera de lugar. Proverbios 18, 20, 21 dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Si hablas vida, te llenarás de vida. Si hablas muerte, te llenarás de muerte. Si hablas de amor, te llenarás de amor. Si hablas de resentimiento, te volverás un resentido. Y sigue diciendo: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Amigo, este es un principio que necesitamos recordar. Lo que declaras puede fortalecer el muro o preparar su caída. Si no puedes controlar tu boca durante el proceso, jamás vas a poder disfrutar de la victoria. Si no puedes callarte y dejar de quejarte durante el proceso, jamás verás los muros caer. Si no sabes obedecer durante el proceso, jamás verás los muros caer. Si no sabes honrar durante el proceso, jamás verás los muros caer. Porque en Dios no se trata de lo buena gente que eres, de la lástima que das, de lo bajo que das. En Dios se trata de cumplir sus principios, de vivir por lo que Él escribió, por lo que Él dijo, por lo que Él estipuló para nosotros. La instrucción fue sencilla. Durante el proceso, marche en el silencio. Quien en el proceso aprende a guardar silencio con el corazón correcto, podrá levantar su voz y gritar de alegría, porque Dios le dará la victoria. El sonido que derribó los muros no fue el sonido del grito. El sonido que derribó los muros fue el sonido de la obediencia. Escúchame. El sonido que derribó los muros no fue el gran grito de todos los israelitas. Fue un proceso de obediencia diario que le dijo: Señor, creemos en lo que tú has dicho, aunque no lo entendemos. Para nosotros que tenemos la opción de opinar más que nunca, esta generación que tiene todo a un clic y que de alguna manera tienden a creer que un teléfono les ha dado mucha autoridad para opinar. Necesitamos callarnos un poco y escuchar más.
La Biblia enseña que la sabiduría está en la multitud de consejos. No hemos logrado nada, pero queremos dar una perspectiva. No hemos edificado nada, pero queremos opinar sobre todo. Y hablamos y hablamos y hablamos. Y hay pilares en el reino, en la iglesia, y no los queremos escuchar. Y después nos preguntamos, ¿por qué no progreso? ¿Por qué los muros no caen? Y escúchame lo que voy a decirte con mucho amor, con mucho respeto, pero necesito confrontarte en esta noche. A esto vine hoy. Escúchame, si no fuiste docente, no critiques al docente. Si no fuiste empresario, no opines de cómo levantar una empresa. Si nunca te has casado, no hables del matrimonio de nadie. Si nunca fuiste pastor, no hables de los pastores. Si no tienes hijos, no hagas comentario de cómo deberían criarlos. Si no eres de los que se comprometen en la iglesia, no des opiniones de cómo debería avanzar ella. No tienes autoridad. No la tienes. Aprende a callar. Y es que esto lo he aprendido que cuando no aprendemos a callar, después a nadie le interesa lo que tenemos por decir. Habla, Señor. Diga conmigo, háblame, Señor. Josué dijo, marchen en silencio, porque ya hablaron y crearon caos. Esta vez solo marchemos. Creamos juntos y veremos lo que Dios hace. Y cuarto, detrás del muro está tu próxima temporada. Jericó era la puerta a la tierra prometida. Al otro lado de esos muros estaba lo que Dios les había prometido hace 40 años. Oh, más, cientos de años. Detrás de esos muros estaba por lo que salieron de Egipto y que se suponía que solo les tomaría 40 días. Pero que les estaba tomando 40 años, ¿saben por culpa de qué? De la desobediencia. ¿Están conmigo? Mírenme acá un momento. Hay promesas que Dios lanzó sobre tu vida para que se cumplieran muy rápido. Pero tu desobediencia, lo sencillo, la retrasó. 40 días debía durar el viaje de Israel a Jericó. Y habían pasado 40 años y aún no llegaban. Mi amigo, el tamaño del muro puede parecer grande, pero si es grande, prepárate, porque lo que está al otro lado es aún mayor. Por eso, después de la derrota de Goliat que todos vieron, fue que todos vieron al David ungido. Porque detrás del muro está tu próxima temporada. Algunas preguntas para terminar. ¿Qué muros estás rodeando pero no enfrentando? Identifícalo y obedece a Dios. ¿Qué área en tu vida es normalizado que Dios quiere transformar? ¿Qué necesitas soltar el día de hoy para seguir avanzando? Iglesia, quiero recordarte que lo que Dios habló no está en discusión. El muro sí. Quiero recordarte que la promesa de Dios para tu familia no está en discusión. El muro sí. Quiero recordarte que lo que Dios dijo que haría contigo, con tu familia, para la iglesia, para tu economía, lo que Dios prometió no está en discusión. El muro sí. Hay un muro al otro lado.
Hay un muro frente a ti. Y es tu responsabilidad identificar tu muro. Es tu responsabilidad decidir ser obediente y una persona que honra. Es tu responsabilidad dejar de hablar fuera del lugar. Y es tu responsabilidad entender que detrás del muro está tu próxima temporada. Y quizás te esté siendo fácil para algunos. Pero cuando la promesa esté a punto de cumplirse, se va a poner feo. Va a parecer que no se puede. Va a parecer que es muy grande. Y no es mucho lo que tenemos que hacer en esos momentos. A veces es solo callar y caminar. El problema no es el tamaño del muro. El problema es que nos cuesta creerle a Dios. El problema es que nos cuesta obedecer. Ese es el problema. Levante su mano derecha y diga conmigo: si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hace y yo lo veo. Póngase en pie por un momento. No sé qué nombre tenga tu muro. Quizás sea tristeza, rencor. Quizás sea tristeza. Quizás sea paciencia. Quizás sea duda. No sé qué nombre tenga tu muro. Pero hoy Dios te está dando una instrucción para que ese muro caiga. Toma un minuto y dígale: Señor, hoy me hago responsable. Dile: revélame los muros que están dentro de mí. Quizás es el orgullo. Alguien me dijo un día: el solo hecho de pensar, de estar un día en la entrada recibiendo a alguien, hace que me quiera ir de la iglesia. Porque el muro que estaba dentro de él, o que está dentro de él, era el orgullo. Porque creía que su posición era demasiado grande como para servir a Dios. Porque no se le había revelado que los reyes sirven. Que en el reino de Dios los más grandes no son los que son servidos, sino los que sirven a los demás. Espíritu Santo, ven. Comienza a orar por un momento y dile: Señor, ayúdame. Gracias por haberte conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Gracias también porque a través de tus donaciones podemos ir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas y puedas recibir todo lo que Dios nos está hablando. Nos vemos pronto. Chao, chao.